Ya, comencemos. Primero que nada voy a aclarar dos cosas. Uno es que todo lo que es creación de tablas y insert de tablas solamente lo voy a mostrar escrito porque o si no se me alarga mucho el video. Y lo segundo es que eh, nada, voy a ir mostrándolo solamente las queries como tal, las consultas más que los insert o los create table. Bueno, la primera pregunta era crear el modelo, del cual el modelo que entregaron era un modelo de películas y tags, de las cuales tenía una relación de muchos a muchos. Entonces, por normalización, lo que hice yo fue crear una tabla intermedia, igual que en la segunda parte, donde se rompiera esta relación de muchos a muchos. Y es básicamente para facilitar las queries más adelante. Eh, para la creación de las tablas, básicamente igual respeté lo que me estaban mostrando en la imagen, generando una tabla que se llama películas, con un ID int, que es una primary key, el nombre con varchar y un año que es int. Por efectos de inglés, básicamente no se coloca la ñ. Después de eso creé la tabla tags, donde solamente tenía ID y tags, donde ID era la primera key. Y finalmente creé la tabla intermedia, donde aquí hice las conexiones hacia los dos lados, tanto como la tabla película como la tabla tags, agregando el ID correspondiente de cada tabla. Después de haber ya creado el modelo y haber mejorado un poquito el modelo, haberlo normalizado, mejor dicho, empecé a insertar las cinco películas. Que por efectos prácticos simplemente les puse película uno 2 3 4 y 5, ¿ya? Y fecha al azar. Después de eso eh, inserté los tags de las películas, que como era una tablita chiquitita simplemente del uno al 5, y también tags al azar, básicamente. Luego de esto hice las relaciones entre las tablas, insertando en la tabla intermedia la relación que la primera película es del primer género. Y así. Entonces con eso cumplo la segunda parte, donde es insertar cinco películas y cinco tags, donde la primera película tiene que tener tres tags asociados a la segunda película. Perdón, tres tags asociados. Básicamente es que la película uno tiene acción, también la película uno tiene comedia y la película 2, o sea, uno, perdón, tiene también de fantasías, o sea, las tres cosas. Y además pedían que la segunda película debe tener dos tags asociados, donde hice el insert con la segunda película, con el ID de la segunda película, o sea, esta, de 2019, de las cuales le di los otros dos tags, que era ciencia ficción y romance. Eh, Ya, después de eso dice, cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar cero. Aquí lo que hice eh, fue seleccionar ID, película y nombre, que lo terminé colocando en una columna que se llama nombre de película. Ocupé un quals, que no sé cómo se pronuncia, lo siento si es que no fue la pronunciación correcta. Y conté los ID tags. ¿Qué me permite esto? De que si es que dentro de lo que estás contando no hay nada, me lo pongan un cero. Y esto lo coloqué en una columna que se llama cantidad tags. Esto de la tabla películas. Luego hice el left join de películas tags, donde se cumpliera esto, donde ID fuera igual a ID película, y lo agrupé por ID película y nombre película.
del cual, si no me equivoco, me muestra la última query. No, no, tengo que comentarlo de arriba. ¿Ya? Donde ahí se hace la consulta. Donde la película 5 tiene... no le relacioné tags por ahora, o sea, eh, porque solamente le puse a la primera y a la segunda. La tercera película que tampoco tiene tags. La segunda película, que es esta query que tenemos acá, dice justamente que tenemos dos. La cuarta no tiene nada. Y la primera tiene tres, que es justamente esto. Esta query. Ahí se puede ver que solamente tiene tres. Después de eso pasé al siguiente, a la segunda parte, donde también hice lo mismo. Aquí ya la tabla intermedia venía creada, así que simplemente hice los credit tables como estaban estipulados ya. Entonces el ID como primary key, la pregunta como varchar, respuesta correcta, que esto es de la tabla preguntas. El usuario con un ID primary key, con un nombre varchar y una edad entero, básicamente. Y creé la tabla respuestas, donde aquí la tabla intermedia entre las dos, donde hace la conexión entre los otros de usuario y preguntas, básicamente. Aquí me dice, eh, agrega 5 registros a la tabla de los cuales, pero antes de eso, agregué los cinco registros con un insert into hacia preguntas, ID. Básicamente le estoy colocando lo mismo que dice arriba. ID, pregunta, respuesta correcta. Y aquí le fui agregando bueno, el ID, porque no lo puse auto incrementable porque no aparecía, pero pude haberlo hecho. Eh, la pregunta como tal, que yo en mi caso elegí solamente preguntas matemáticas y la respuesta correcta, que en el caso de 2 más 2 es 4 y así. Luego dice que la primera pregunta debe ser contestada correctamente por dos usuarios distintos. O sea, eh, perdón, aquí lo que hice fue agregar respuestas de los usuarios. Perdón, aquí agregué los usuarios, donde ID, nombre y edad. Y aquí sí hice eso que estoy diciendo, donde agregué las respuestas de nuestro usuario, diciendo que eh, nuestro usuario 1 respondió 4 por ejemplo. Perdón, nuestra primera ID, que esto es la ID de la respuesta, respondió 4, el usuario con ID número 1. Y está relacionada a la primera pregunta ID. Lo mismo hice, pero con el usuario 2, que en este caso sería María. Básicamente estoy haciendo los insert acá a la tabla respuestas, donde se anclan con las otras eh, dos tablas a través de la primary key y los foreign key. Y ahí cumplo el requisito de que la primera pregunta debe ser contestada correcta por dos usuarios, ya que los dos contestaron que la primera pregunta es 4 y recordando cuál es la primera pregunta es 2 más 2. Aquí después me dicen que la pregunta 2 debe ser contestada correctamente por solo un usuario. Y básicamente hice lo mismo que arriba, pero con un usuario distinto, donde, bueno, la ID de esta respuesta, la respuesta que da nuestro usuario, que es 2, el qué usuario es, que 3 es Carlos, y
a qué pregunta le estoy haciendo referencia. Donde 2 es la respuesta de nuestra segunda pregunta que tenemos insertada, 5 menos 3. Y eh, la tercera sección de esta quinta requerimiento era de que los otros dos registros deben ser respuestas incorrectas. Entonces, el usuario 4 y 5 de la pregunta 3 y 4 respondieron incorrectamente. A propósito. Después de esto ya se puso un poquito complicado. Aquí estuve harto rato pegado, la verdad. Pero se pudo sacar adelante. Haciendo el que... O sea, el requerimiento era: cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por el usuario, independiente de la pregunta. Vamos a correr este script. Ya. Donde... perdón. Ocupé select, perdón, llamé a usuarios ID y usuarios nombre aquí, y le pedí que me contara las respuestas ID, y lo guardé en una columna nueva que era como que se llama respuestas correctas totales, y esto de la tabla usuarios. Anclé la tabla respuestas cuando el usuario ID fuera igual a la respuesta.usuario guión bajo, perdón, ID. Y también hice el join de preguntas para que respuestas.pregunta-id sea igual que preguntas.id. ¿Ya? Y le entregué esta condición que era respuesta.respuestas es igual a preguntas.respuesta-correcta. Y lo agrupé por usuarios ID y usuarios nombre. Y ahí están que, por ejemplo, Juan tuvo una respuesta correcta, María tuvo una respuesta correcta y Carlos tuvo una respuesta correcta, que son básicamente estos tres inserts que se generaron. Sin duda alguna, esta fue la que más me costó junto a la que viene ahora. Me estuvo googleando harto rato. Y el séptimo requerimiento es que por cada pregunta en la tabla preguntas cuenta cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Entonces hice lo siguiente. Hice algo similar, que fue llamé a preguntas ID y preguntas respuestas. Que aquí no sé qué hice. Ah, ahí está. Sí, ahí está. Creo que había comentado algo de más o descomentado algo de más. Por cada pregunta en la tabla de preguntas cuentas cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Esta igual me costó bastante. Seleccioné la pregunta ID, básicamente la ID de la pregunta y las preguntas de preguntas, de la tabla de preguntas. Eh, Aquí conté las respuestas punto usuario-id y lo puse en una columna que se llamara usuario respuestas correctas, básicamente, de la tabla de las preguntas. Entonces hice un left join de respuesta y hice esta unión donde pregunta.id tiene que ser igual a respuesta.pregunta-id, donde respuestas.respuesta tiene que ser igual a pregunta.respuesta-correctas. Y lo agrupé por pregunta ID y preguntas.pregunta, básicamente. Entonces aquí se puede notar que como se hizo los insert en la respuesta, perdón, en aquí arriba hay tres preguntas correctas. Dos de la primera ID, que es 2 más 2 es 4, justamente que es lo que tenemos acá. Y después tenemos la segunda respuesta correcta, que es solamente de un usuario, y ahí lo cuenta y dice que es solamente uno. Eso. Vamos a comentar.
Después de eso dice, implementa el borrado en cascadas de las respuestas de al borrar un usuario y borrar el primer usuario para borrar la implementación. Aquí lo que tuve que hacer, como ya había hecho las tablas, tuve que hacer un alter table a respuesta, a la tabla respuesta, agregando un constraint que le puse foreign key-usuario.respuesta y agregando una foreign key a usuario-id de la referencia de usuario id. Para anclar todo desde el usuario hasta el final. Y le puse on delete cascade. Cascade, perdón. De lo cual tuve que agregarle ahora a la tabla usuarios. Ah, perdón. Después de esto, aquí si es que hago un delete de algún usuario, debería eh, hacerlo desde, bueno, todos sus datos básicamente. Después de eso me dice que crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Esto ya aquí me fue un poquito más fácil porque agregué un constraint que simplemente me chequeara que edad fuera menor o igual a 18. Eh, Ese, el igual, es un tema de criterio. Quizás si quise menores, puedo dejarlo simplemente como de 17 hacia abajo. Pero creo que 18 está bien. Así que no puedo generar usuarios que sean menores de 18 años. Eh, Esto sería tan fácil como demostrar aquí, hacer un insert donde se llame Luis. Sería la ID 6 si no me equivoco. 6 y tenga 15. De ahí no me deja porque tengo una restricción que es de la edad mayor, básicamente. En cambio, si le pongo 20, eh, oh, ahí tengo un error. Eh, Creo que... ¿Por qué no me tiró el...? ¿Será? Ah, porque para la relación usuario ya existe, básicamente. ¿Tú aquí? Ah, porque ya lo estoy agregando más de una vez. Pero aquí tengo el usuario que, si no me equivoco, acá, acá. No me lo agrego. Es porque... ¿Por qué? No creo que sea por esto. Ah, sí. Ya lo hice. Me estaba tomando las dos. Las dos y aquí no actualicé. Si no me equivoco. Ahí está. Luis y 20. Ahí está. Por eso no me lo estaba tomando. Ahí se puede ver que con el usuarios mayores de 18 y se puede, pero usuarios menores de 18 no. Y al final me piden que altera la tabla existente de usuario agregando el campo email con la restricción de único. Básicamente fue un simple alter table de usuario agregando la columna email. Le puse parchar 255, que no lo especificaba, pero lo limité. Y le puse unique, que esto hace que se agregue a usuarios la tabla email, que sea único, no se pueden repetir entre usuarios,
Y bueno, aquí ninguno tiene email, así que em, eh, no va a chocar ese por no tener email porque no le puse que fuera obligatorio. Y eso fue la prueba, que me costó bastante a las 6 y las 7, cabe recalcar.